Ni más distritos, ni más cantones, ni más benemeritazgos. Pero yo no mando a mis diputados. Señora, usted cállese porque usted es la peor aquí. Diputado How Much. También hay diputadas. Por supuesto que somos expertos en bloquearle sus chorizos, doña Pilar. Imaginen a ese patán y ahora supongan que lo hacemos presidente de la República. El presidente me tiene miedo. Señor presidente Rodrigo Chávez, ¿qué canjeó usted para que me quitaran la visa? Son mentirosos, patológicos. Noto con preocupación cómo se ha venido deteriorando el nivel del debate parlamentario. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el viernes 8 de agosto del 2025, como siempre en compañía de... May, espero que todas y todos estén mejor que Rodrigo Arias, porque qué humillado vivió esta semana este señor. Pero bueno, los temas para esta semana, vamos a hablar de la renuncia de Stefan Brunner. Vamos a hablar de los nombramientos en la Sala Tercera, que la Comisión de Nombramientos ya recomendó su terna. Vamos a hablar de la comisión para levantarle la inmunidad al presidente y al ministro de Cultura. Y nuestras secciones, Pregúntele a Lucho y las mejores y peores propuestas de la semana. Pero empecemos por el lunes. A ver, es más, tenemos que empezar el viernes, porque después de que grabamos la semana pasada se conoció que don Stefan Brunner acudió al Tribunal Supremo de Elecciones a solicitarle, a presentar un recurso de amparo electoral, quejándose de que no se conoció a tiempo cuando fue presentada su renuncia. El tribunal, y esto hay que aclarar porque hay gente que se está quejando de por qué el tribunal aclaró ciertas cosas hasta después, pero bueno, el tribunal en su momento dijo, como medida cautelar, le ordenó a la Asamblea conocerlo en la sesión del lunes. Meterlo en el orden del día. Meterlo en el orden del día, que fue lo que pasó. Cuando llegamos a la sesión del lunes en la tarde, don Rodrigo Arias presenta su resolución de presidencia de cómo proceder con esto y dice la renuncia se tiene que votar. A pesar de toda la amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones en este tema, se aferraron a una sentencia de la Sala Constitucional de 1992 que decía que las renuncias tenían que ser conocidas y votadas, pero que no podían ser rechazadas. Y se comió toda la sesión de ese día, básicamente. No se hizo más que discutir. Se presentó la resolución, se apeló la resolución. Y se rechazó la apelación por una mayoría de 25 a 23, si no me equivoco. Correcto. Y pues como con todo siempre se presentó una moción de revisión al rechazo de la apelación, que también terminaron perdiendo. Y procedieron a dar amplios discursos sobre el tema de por qué Rodrigo Arias estaba equivocado, de por qué la renuncia no tenía que hacerse, mientras que los del otro lado justificaban que tenía que renunciar, que se tenía que votar la renuncia. Se terminó después de... ¿Cuántos fueron? Yo creo que nadie, solo... Y no la defendió a Rodrigo Arias y la decisión de votarle, que era potestad. Se echó un discurso ahí de esos que le da. Sí, pero hubo gente que la votó en contra de la apelación y ni siquiera estaban de acuerdo con el procedimiento. Claro, nada más para hacerle el favor a Arias. Pero bueno, para no hacerle el feo de que le rechazaran su apelación. Y en fin, después... En todo caso, la resolución está en firme todavía, porque esto no se ha anulado. Y rige hasta que se disponga lo contrario para las renuncias de aquí a futuro de los cargos de presidente de la República y vicepresidentes. Correcto. Para los dos. Ahora, esa se terminó, después de horas de discusión, terminaron votando todos a favor de la renuncia. Tuvieron la estéril discusión de si la renuncia era el 1 o el 30, porque de nuevo... Al final no importa. Al final no importa porque las vicepresidencias de la República no están dentro de los cargos que tienen la prohibición de 6 meses, entonces era completamente irrelevante. Lo interesante de todo esto fue que el propio miércoles, ¿fue ayer? No, fue el miércoles. 6, ¿cuándo fue 6? El miércoles. El miércoles el Tribunal Supremo de Elecciones emite una resolución en la que da el recibido de la renuncia y los cambios en las credenciales y dice expresamente que recuerda primero su amplia jurisprudencia en este tema y dice no es requerido que la renuncia al funcionario deba votarse favorablemente para su aceptación.
Máxime cuando por la referida naturaleza unilateral del acto no hay posibilidad jurídica de que el órgano parlamentario rechace la dimisión. Sobre esa línea debe insistirse en que cualquier decisión que adopte la Asamblea Legislativa acerca de la renuncia, más allá de incorporarla en su orden del día, no tiene ningún efecto jurídico. Y esto fue una bofetada directa de Rodrigo Arias, quien se había dejado decir a medios de comunicación que si la Asamblea no aceptaba la renuncia, la renuncia no tenía efectos jurídicos. Sí. Básicamente el Tribunal Supremo de Elecciones le dijo, chiquito, ubíquese, usted deje de tratar de interpretar las cosas como mejor le funcione, y ya hemos dicho, las renuncias no tienen ni que leerse en plenario, con que se incluya en el orden del día ya se da por recibida y por ejecutada. No, pues que se tiene que leerse porque si no, no se tiene por... Tiene que estar en el orden del día, porque con que lo metas en el orden del día en el acta, Es que así no es como funciona en el orden del día. Bueno, ok, dale, Lucho. Tienen que leerla. Porque si no la leen, es como si no hubieran pasado por ese punto, entonces sigue apareciendo ahí hasta que lo conozcan. Pueden nada más decir, se anexa la renuncia a la acta de la sesión. Después de leerse. No necesariamente, pues no hace falta leerla, se anexa. Anéxese. Tiene que leerse. Anéxese, suficiente. Tampoco fue que el señor mandó 20 oficios renunciando. Estas renuncias son cortas. Mandó una hoja. Pero bueno. El tema aquí, el tema es ese de la sentencia de la sala del 92. Uh-huh. Al final ese amparo sí lo metió la persona que iba a asumir. Yo te dije que era el que iba a asumir, no el que había renunciado. Era al revés, me lo viste al revés. No, puedes ir a revisar el podcast. Pues bueno, en esa resolución que la sala dice que la Asamblea debe conocer y votar, ese voto además quedó 4-3. Dos de los que estaban en la minoría. Era una nota aparte que decía que estaban en contra y que la renuncia sí debía ser efectiva. No, al revés. O sea que se tenía que votar. Dos de los que dijeron que tenían que votarse están hoy en la sala. Que son... ¿De qué estás hablando, Lucho? De esa sentencia. ¿De la del 92? No. La del 2015. La del 2015 con el caso de Manuel Vargas, perdón, sí. Ya. En esa la sala sí lo rechazó. Porque el mae lo apeló después de que ya el tribunal hasta le había cancelado la credencial. Y él apeló y dijo, ahora, el tribunal se había otorgado potestades de la Asamblea porque la renuncia no había sido votada. Y la sala claramente le dijo, chiquito, este es tema del Tribunal Supremo de Elecciones, váyase a ellos, esto no es con nosotros, lo cual para mí deja sin efecto lo que dijeron en el 92. No necesariamente. A ver. Para mí, para el tribunal, deja sin efecto lo que dijeron en el 92. Ahí siempre había un pleito, o sea, muy bien, entre la sala y el tribunal. Sí. Siempre. Al final la que termina ganando siempre es la sala, porque la sala le gana a todos. Depende del tema. Depende que la Asamblea... Bueno, la sala solo ha perdido con la Corte Interamericana. Es el único lugar con el que ha perdido. Varias veces. Un par por lo menos. Un par. Dale, ¿cuál es tu punto? El tema es que yo creo que sí, a ver, la resolución de Arias está mal por el procedimiento. Pero me parece que sí tiene que contemplarse la posibilidad de que la Asamblea se dé un espacio o tenga una ventana de oportunidad de que si alguien tiene evidencia concreta, razonable, creíble, de que la renuncia no fue libremente dada, que entonces que no se acepte. Pero tiene que darse el espacio. Entonces tiene que quedar más que darse el mecanismo, vea resolución, porque no está en el reglamento, de cómo se tramita eso. Entonces, por eso cuando se conoce la renuncia, la gente puede presentar una moción de yo tengo dudas razonables de que esto haya sido libremente presentado, tráiganme al señor para que lo diga aquí en público. Y listo, se acabó. Eso puede ser la vía, pero de nuevo, entonces por eso no coincido con el del todo de que la Asamblea no tiene la posibilidad ninguna de no aceptarlo. Posibilidad de rechazarlo únicamente, y esto lo ha dicho el propio tribunal, en casos de que la renuncia no sea libremente dada. Por eso, entonces... Eso no significa la interpretación que hizo Arias de toda renuncia debe ser votada. Sí, eso es un papel que fue intentar acomodar las cosas nada más para... Ni siquiera sé para qué, pero yo sigo sin entender para qué se pusieron en hubo gente con esto. Hubo gente que se ofendió en los comentarios del podcast la semana pasada porque yo dije que estaban levantándole el perfil a alguien que era un nadie. Yo voy a hacer una aclaración. Cuando nosotros hablamos de las personas en este espacio, no nos referimos a ellas en su calidad de ser humano, sino bajo la función que ejercen en la función pública. Entonces, si decimos que alguien es nadie, no queremos decir que él como ser humano no vale absolutamente nada,
Lo que queremos decir es única y exclusivamente que su paso por la función pública es intrascendente. Única excepción aplicable a este criterio es doña Pilar Cisneros, a quien sí personalmente considero una mala ser humana y una mala persona. Para todas las demás personas aplica la excepción que acabo de recitar. Seguimos. Aclarado eso. Entonces, Aclarado eso. Pero bueno, digamos, y y se volvieron a ofender por los apodos. O sea, ustedes entienden que cada vez que dicen no me gusta que le digan Papá Pitufo a... Ya se me olvidó el nombre, Lucho. Siempre me hace lo mismo. Siempre se nos olvida el nombre. A Pacheco, Francisco Antonio Pacheco. Correcto. Lo que nos hace es volverlo a decir. Nos obligan a volver a repetirlo y no lo vamos a hacer. Listo. A ver, hay diputados que han tenido peores apodos que Papá Pitufo. No voy a entrar en eso. Jorge Rodríguez. Un saludo a Rata. Rata. Y él se presentó, o sea, él Sí, él lo aceptaba. Sí. él asumía ese apodo. Pero bueno, más allá de eso. De hecho, a los liceístas, a los que le hemos del Liceo Costa Rica, ese es nuestro apodo, porque el uniforme es gris. Ratas. Interesante. Que no es que es por el uniforme. No se lo tomen tan personal. En fin, lo que yo sigo sin entender y nadie ha podido explicar es por qué Arias decidió que esta era la montaña en la cual iba a morir y que este era el tema en el cual se iba a poner absolutamente todo. Porque lo que hizo fue abrir espacio a justamente lo que pasó el miércoles, que fue una humillación pública por parte del presidente de la República, que le dijo: usted básicamente se tiene un discurso de defensa de la institucionalidad, pero cuando realmente le toca a usted aplicarla, le valen 3 hectáreas y intenta hacer lo que le da la gana. Y yo por eso decía, y se lo dije en el 1 de mayo, cuando hablamos de la sesión del 1 de mayo, que Arias no era la persona para estar al cargo de la Asamblea Legislativa en este momento, justamente porque se requiere la arrogancia de quien ha estado en el poder por tantos años para pensar que puede hacer una interpretación libre de las cosas y que las instituciones le van a decir que sí. Me parece que el accionar del tribunal estuvo a la altura. Mucha gente se quejó en los comentarios de la nota en redes sociales de por qué el tribunal se esperó hasta después para hacer esta aclaración. Recordemos que yo creo que la aclaración era... el Tribunal Supremo de Elecciones, al igual que cualquier tribunal, no se pronuncia sobre cosas etéreas, tiene que llegarle algo para conocer. Entonces, en el momento en que recibe la renuncia es que se puede pronunciar sobre ese tema. Y además, en todo caso, hizo más... Al renunciarle, hizo más, exacto, porque se pronunció en la resolución en la que le cancela la credencial de vicepresidenta Brunner. Correcto. No ha resuelto el amparo que presentó Brunner. Que más bien uno diría, es ahí donde le van a meter la regañada a Arias. No se esperó. No se esperó, pero bueno, sobre ese amparo yo creo que yo le rechazaría el por pérdida de interés actual. Por pérdida de interés actual. Y además porque no tiene ningún... Dos, porque no tiene efecto jurídico, porque la renuncia del vicepresidente no afectaba su posibilidad de postularse a la Asamblea Legislativa. Al final esto es un cúmulo, es un cúmulo de vergüenzas. Un cúmulo de vergüenzas, pero además es un... Yo no sé si fue deliberado o no, que Brunner insistiera en que tienen que verla el 31, que me voy, para que surta efecto esa fecha, porque si... Yo creo que nadie sabía, todos se dejaron ir por el tema de que se fue con todos los ministros y que tenía que renunciar ese día y nadie... Porque al final eso... Porque de hecho vamos a ver, porque el jueves que se discute ese tema en jefatura de fracción, el mismo Rodrigo dice, es que yo quiero verlo hoy porque esto urge... Para el futuro político de Esteban le urge que se vea hoy y que se resuelva hoy. Doña Rocío mencionó el tema de que eso no era una razón de urgencia para la Asamblea porque ya lo que la persona haga es culpa de ella. Pero lo dijo en el sentido de eso es problema de él, no es de nosotros. Exacto. Pero ese no era el punto. El punto es que no estaba obligado a renunciar a esa fecha. Correcto. Todo el mundo se dejó ir porque los ministros y ministras que renunciaron sí tenían esa fecha límite. Lo que quiere decir, él revisó la constitución política para asegurarse de que el cargo de vicepresidente estuviera entre esas previsiones, que no está. Que de hecho tengo que darle crédito porque la primera persona que yo vi que dijo esto y que me hizo ir a revisar el tema fue el Mario Quiroz. El analista político. El analista político lo dijo ese mismo viernes y yo como, mira, no he revisado esto. Fui a revisar la constitución y yo, mira, Mario tiene razón. La vicepresidencia no está dentro de las prohibiciones. ¿Por qué estamos teniendo esta discusión? Al final esto no era un tema urgente. No solo no era un tema urgente, ni siquiera era un tema que valía la pena. ¿Por qué decidimos morir en esta colina? Es algo que sigo sin entender y que Arias no ha sabido explicar. Creo que ahora bien, le creyó demasiado a Rubén Hernández, quien ha sido un necio con este tema. Era magistrado, Josías. ¿Él fue magistrado? Suplente. Eso no vale. Y él que hubiera sido magistrado cualquiera. Y yo creo que él firma la resolución del 92. Pero eso está con razón en tan necio. Quedó retratado nada más, tanto Arias como Rubén Hernández. Y sí, un saludo al tribunal. Muchas gracias por seguir haciendo su trabajo.
de la forma correcta. ¿Algo más? A los chavistas no se les queda bien, ¿eh? Nunca. Porque Porque se quejaron de que por qué nos dijo antes. ¿Cómo no puede pronunciarse antes? Tiene que tener un acto sobre el cual poder pronunciarse. De hecho, lo hablamos en el podcast de la semana pasada. El tribunal ni siquiera tenía claridad de a partir de cuándo regía la renuncia. El tribunal... La nación les hizo una nota al respecto. Ah, claro, y porque no lo habían recibido. No, pero no, porque igual ellos dieron 3 opciones. A partir de cuándo surte la renuncia, a partir de que la firma, a partir de que la reciben en la asamblea o a partir de que la asamblea la manda al Tribunal Supremo de Elecciones. Eran las 3 hipótesis que se estaban planteando. De nuevo, al final es una discusión que no tiene sentido haber tenido porque no urgía que el señor renunciara. En este caso no urgía porque era completamente intrascendente. Pero bueno, algo más con este tema y la vergüenza de Arias, ¿no? Nada más. Ya me acordé. Él hizo un comunicado diciendo que respetaba la resolución del tribunal, a diferencia de lo que Chávez suele hacer cuando tiene resoluciones judiciales que no lo favorecen. Yo siendo él, honestamente, ¿cambiaría esa resolución? No, todavía no. La arreglaría, pero... No, yo todavía no lo haría. Si quiere morir con las botas puestas, con lo de la resolución del 92 de que tiene que votarse, que meta un conflicto de poderes ante la sala. Mira, y que la sala sea la que diga. Para que la sala también lo bofeteen. Que sala. En fin, eso con el tema. Ya don Brunner no es vicepresidente, según la resolución del tribunal, no lo es desde el 31 de julio, que era la fecha que se incluyó en el acta, y asumió Mario Munive la primera vicepresidencia. Recordemos que en este momento, si Chávez y Munive salieran del país, o están incapacitados o están de vacaciones simultáneamente, al mismo tiempo asume la presidencia de forma interina justamente Rodrigo Arias. Así que uno sigue sin entender absolutamente. Tal vez Arias lo que quiere es que no estar en ese escenario en que le toque asumir la presidencia interina. Sí, a Brunner le tocó un par de veces. No, y Munive sí, hasta en ejercicio. No, pero para la primera vicepresidencia, no, Munive es la segunda. Ah, es cierto. A Mari le tocó más de una vez hacerlo. Porque a veces faltan. Se ausencian. Chávez tiene derecho a... Bueno, uno tiene viajes oficiales. 2, tiene derecho a salir del país. A veces se combinan viajes oficiales con vacaciones. Con vacaciones, porque además final de año y demás en diciembre, si ambos quieren salir, ya no pueden. Alguien se tiene que quedar. En fin, eso con ese tema. Pasemos al Poder Judicial. Bueno, la vacante de Jesús Ramírez en la Sala Tercera, que está en discusión. Se presentaron 6 personas, se retiraron 2, quedaron 4 y tienen que presentar una terna de 3. Básicamente humillaron a una persona porque fue el único que quedó por fuera de este proceso. Pero como de entre 4, usted es el único que sobra. Interesante la persona en todo caso. ¿Quién me fue? No sé, contame, Lucho. Fue la comisión fue Giovanni Mena Artavia, que fue el magistrado suplente de la Sala Tercera, que redactó el documento que se llevó al Tribunal de Corte Plena en el que se recomendaba acoger la solicitud de la Fiscalía General de imputar a Rodrigo Chávez y a Jorge Rodríguez por el caso Besia. Y mira... entonces él quedó por fuera. Él fue el que quedaron por fuera. Quedaron en la terna Rafael Segura Bonilla, Gustavo Jiménez Madrigal y Norberto Garay. Ahora, afuera de la Asamblea Legislativa se ha discutido mucho sobre este proceso por el tema de que no concursaron mujeres. De hecho, alguien reclamó que no se había dado suficiente plazo de publicidad para que las personas se postularan. Recordemos que la Asamblea no está obligada a limitarse esta terna. Tiene la potestad de nombrar a alguien que esté por fuera de la terna si así lo quisiera, para lo cual únicamente se requeriría que un congresista en el plenario, cuando se esté conociendo el tema, presente el nombre para que se incluya para que las personas puedan votar por él. Y el problema con estos procesos, como siempre, es, primero, no existe una metodología estandarizada para llenar estas vacantes. Para cada concurso se definen su propia metodología y varían. Esta asamblea ha aumentado el margen de discrecionalidad sobre el valor que tiene la calificación que le otorgan a las audiencias. Es un porcentaje más alto, es un 55, si no me equivoco en este momento. La vez pasada era como un 30. Y lo otro, la única ventaja es que como esta asamblea aprobó la reforma en las votaciones y en transparencia, ya conocemos las calificaciones que dan cada una de las personas en la comisión de nombramientos, porque lo que pasaba antes era que calificaban
con 0 a varias personas y dejaban a la que querían con 90 para descartar gente. Bajo el nuevo voto público, ya te voy a dar la palabra, bajo el nuevo sistema de voto público por lo menos es un poco más evidente y entonces ya no lo hacen tan descaradamente, lo cual reduce el margen de maniobra en las entrevistas. Decime. El anuncio de la vacante se publicó el 17 de marzo. Ajá. Y tenían tiempo hasta el 4 de abril para presentar atestados. 2 semanas. ¿No te parece que es un plazo suficiente? Para mí es un plazo suficiente. El reclamo es que no se publicó en medios en un medio más allá de la Gaceta, probablemente. Pero era público y notorio que este concurso iba a suceder y 2, si había alguien interesado tenía que estar atento. Todo el mundo supo cuando renunció ese mae, además. Exacto. O sea, cualquier persona... Sí, me refiero al ex magistrado como mae. Ya es ex magistrado, ya no tiene inmunidad. Ya es un nadie otra vez. Va a seguir generándome conflictos. Pero bueno, yo creo que sí hubo suficiente tiempo. 2 semanas es plazo suficiente. Y de hecho, cualquier persona interesada sabía que este proceso estaba en concurso. No hace falta que se publique en medios de comunicación para que sea conocido y notorio. De hecho, ya hemos dicho varias veces que al menos yo en el podcast soy de la posición de que el procedimiento que se sigue no es el óptimo. Lo que la Asamblea... primero que nada, recordemos que yo metí una acción de inconstitucionalidad porque la Asamblea no nombra a los magistrados en el plazo que la Constitución dice. Eso que la misma Asamblea se pone. Yo no apoyo a Lucha porque ese plazo me parece irracional, pero continúa. Yo dije, si la Asamblea quiso ponerse ese plazo, cúmplanlo. Eso sí, el procedimiento que siguen ahora, con tanto tiempo atestados, de entrevistas, evaluaciones y eso es imposible de cumplirlo, correcto. Por ende, lo que necesita es cambiar el procedimiento. ¿Y qué mejor forma de cambiar el procedimiento? ¿Qué es lo que suelen hacer las empresas o el sector público? Tienen un banco de elegibles. No te crean los bancos de elegibles, ¿no? ¿Por qué no? No tengo por qué creer en los bancos de elegibles. ¿Por qué no? Porque ¿para qué? La persona, ¿de qué te sirve tener un banco elegible? La persona puede cambiar de... Si vos estás buscando ahorita, ¿qué te sirve más? Estar mandando currículums. Nunca he buscado trabajo, Lucho. Bueno, por eso yo creo que por eso tenés esa posición. Para mí no es fácil, digamos, porque ya corta el tiempo, entonces ya tienen gente que ya mandó los atestados, que ya lo revisaron, que ya saben qué grados académicos tiene, etc. Mira, los atestados de una persona pueden cambiar en el tiempo, así como... Los actualizan y punto. Entonces, ¿de qué te sirve el banco elegible si tienes que actualizar todo? La persona lo actualiza cuando le da la gana. Si no lo actualiza, es problema de esa persona. Bueno, en fin. Lucho no está contento con el procedimiento. Tampoco estoy contento con el procedimiento, pero el banco... Bueno, pues vamos a ver, es que digo, llegamos a situaciones absurdas como que la Asamblea se tarde 3 años llenando una plaza. Mira, eso no fue por un problema de que no había un... Ley Nesta fue. Sí. Eso fue un problema político que no se ponían de acuerdo. Y de hecho, nosotros tuvimos varias acciones en ese... No. Eso fue después, porque eso fueron las vacantes que habían quedado pendientes y que sacó esta Asamblea Legislativa. Esa fue la anterior Asamblea Legislativa que no lograba ponerse de acuerdo hasta que sacaron como 5 que tenían pendientes. En fin, ahora, ¿qué sigue con esto? Tiene que entrar al orden del día la recomendación para que el plenario lo haga. Tiene que asignarle una fecha. La elección, recordemos... será pública gracias a la reforma al reglamento que aprobó esta Asamblea Legislativa, entonces quedará reflejada como vota cada una de las personas en nuestra plataforma de delfino.cr/asamblea El que hace eso es May. ¿Qué hago yo? Analizar las boletas de cómo votó cada uno. Mira, en este caso es muy sencillo porque es solo una vacante. Cuando llenan 5 puestos con una misma boleta, los odio. Y digo, vuelvan a la votación secreta. Era William Molinari, las plazas que estaban vacantes, la de William Molinari, la de doña Nancy Hernández, y todas la de don Álvaro Burgos Mata, que se murió en paz descanso. No había necesidad de recordar el fatídico hecho. La de Román Solís Zelaya, que en paz descanso. En paz descanse, sí. Quedaron por las personas en el cargo. La de Ginesta la llenaron antes de que metiera la acción. La de Ginesta la llenó, exacto. Esa sí fue con votos secretos, exacto. Pero bueno, eso con ese tema. Lucho, ¿algo más que agregar de este proceso? No. Siguiente tema. Ahora, digamos, la gente, yo entiendo también por qué no se postularon mujeres en esta ocasión y es porque la Asamblea, actualmente la sala tercera tiene entre las mujeres, entonces era muy fácil para la Asamblea decir, vamos a meter un hombre porque no les importa que haya sala solo de hombres, pero si hay sala de solo de mujeres, sí les importa. Entonces, comprendo por qué eso generó una resistencia a personas interesadas, a mujeres interesadas en el proceso.
Igual Corte Plena sigue sin estar paritaria, ¿no? La Corte Plena no es paritaria porque solo la Sala Tercera tiene... El problema en la Corte Plena para la paridad es la Sala Constitucional, porque de los 7 cargos solo 2 son mujeres. Correcto. Las demás salas están 3 y 2 casi que todas. Es más, las otras 3 salas están 3 y 2. Okay. Confirmo. Problema en la Sala Cuarta, como siempre. Problema en la Sala Cuarta. En fin, que no se enojen. Pasemos al siguiente tema. Es que este lunes y este viernes comenzó, bueno, el lunes inició el trabajo de la comisión para estudiar la inmunidad, el levantamiento de inmunidad al presidente y al ministro de Cultura. El lunes sesionaron, acordaron las fechas para las comparecencias. Este viernes llegó el fiscal general. A decir nada. Dice Lucho que no iba a decir nada, que quería que fuera secretación secreta y no se lo aprobaron. Entonces no pasó mayor cosa. No dijo nada. No dijo absolutamente nada. Las 3 Lo que sí, lo interesante es que lo que dijo Bulgarelli no está en ese expediente. ¿Qué dijo Bulgarelli? El testimonio que dio Bulgarelli para ser el testigo de la corona. No está en el expediente que ellos tienen. ¿Y por qué? Ni el acuerdo de la fiscalía con él. ¿Y por qué no es parte? Porque es otro expediente. Es un expediente aparte. Claro, porque no hay causa aparte. Y en todo caso, a ver, si hubiese sido privada la sesión, yo creo que el fiscal sí hubiese podido hablar de eso. Sí. Pero no quisieron. En fin, ¿qué más? Está convocado para comparecer el presidente y el ministro. El otro viernes no hay sesión porque es feriado y el viernes de hoy en 15 llega el presidente y el ministro de Cultura. ¿Juntos? Sí. Wow. ¿Y hoy solo llegó el abogado de Jorge, no llegó el abogado de Chávez. ¿Quién es? Villalobos. Villalobos, claro. Tiende a ausentarse. Está en Facebook diciendo que era una estrategia no llegar hoy. Él tiende a ausentarse de los procesos, por lo menos esta vez no tenía obligación de presentar. Que no se dio por notificado, dice. Exacto. En fin, eso con ese tema. Pasemos a la sección favorita del público, que es Pregúntele a Lucho. Les recordamos que pueden dejar sus consultas en los comentarios en Spotify, YouTube o enviarlas al correo my@delfino.cr. La primer consulta la va a contestar Lucho porque está bien complicada. Se supone que yo tengo que contestar las preguntas porque se llama Pregúntele a Lucho. Confirmo. Pero sí. Solo en ocasiones especiales se me delegan las tareas. ¿Qué tan cierto es el relato que repite la izquierda de este país que durante el gobierno de Daniel Oduber se intentó hacer una reforma agraria pero no se pudo porque los oligarcas de turno lo hicieron imposible? Lucho. Sí se hizo una reforma agraria, pero el gobierno de Daniel Oduber lo que hizo fue dar tierras. Dar tierras pero ociosas. En Guanacaste, que era donde estaba la mayor concentración de tierras de la gente plata, eso no se tocó. Y lo que ocurrió fue que se acabó la plata, porque habían como 10,000 familias pidiendo 130 y pico mil hectáreas de tierras, no había plata, y luego cayó la crisis de los 80. La crisis. Y se fue todo el garete. Y además pasamos de ser un país que tiene agricultura de subsistencia o digamos de alimentar a su gente a ser un país que tiene agricultura para la industria alimentaria. Esa es la diferencia. Ok, la siguiente. Entonces es parcialmente cierto. La siguiente pregunta la paso a hacer yo porque yo toda la tabla. ¿Podrían hacer un resumen de cuáles alcaldesas y alcaldes le han dado su apoyo a Chávez y Laura, además de comentar cuáles partidos han visto afectados con estas decisiones? Pregunta de Andrés Castro. Ha renunciado hasta el momento Nelson Umaña de Liberación Nacional, alcalde de Acosta, Martín Vargas de Unidos Podemos de Turruares, María Gabriela Jiménez del PUSC, alcaldesa de San Ramón, Máximo Chávez de Progreso Social Democrático en Atenas, Daniel Alonso, que era del PLP en Bagaces, Daniel Alonso González, perdón, Ana Mora Navarro, que era liberacionista de Buenos Aires, Maynor Anchía de Nueva República. ¿No es un sindicalista? PNR, puede ser. Era el alcalde de Bosa, Rafael Navarro del PUSC en Cotobruz, Miguel Ramírez del Republicano Social Cristiano en Monteverde, Ana Matarrita Macala de Unidos Podemos en Limón y Beatriz Mora de Justicia Social Costarricense en Guásimo. Sí, Maynor Anchía era presidente de la seccional ANEP Fuerza Pública. Ahora es el alcalde de Osa, al parecer. Interesante. Ajá, es el alcalde de Osa. Pero sí, tenemos contabilizado hasta el momento 11 renuncias. Y si no me equivoco, vi un resumen. ¿Lo contrastaste con el cuadro que te pasé ayer? A ver, sí, él tiene 11 también. Ok. Tenemos 11 hasta el momento, no dejan de sumarse. En fin, ya te leo la siguiente pregunta, que es para vos. En realidad dice para vos.
No, es que el saludo es para mí porque el correo es para mí y la pregunta es para Lucho. Lucho, ¿le podrían explicar la diferencia entre las competencias del procurador y del fiscal en el caso específicamente de Johnny Araya, Celso Gamboa y Berenice Smith, que la fiscalía pidió absolución y la procuraduría pide condena? El procurador es el abogado del Estado, el que representa al Estado. En este caso, los intereses del Estado, que en este caso, como hay una demanda civil resarcitoria contra las 3 personas, se espera que estas 3 le paguen al Estado por el daño ocasionado. Entonces, no están obligados. En una posición distinta a la de la fiscalía. Y están obligados. La acusación penal, digamos. Gracias por responder la pregunta. Lo siento. No están obligados a actuar en conjunto. Recordemos además que en la ley está el vestigio de que la Procuraduría puede ejercer acción penal. El procurador dijo que eso ya no existe, pero... Existe porque sigue en la ley, no se ha derogado, y la Constitución dice que la ley no se deroga si no es por norma expresa. No, las normas que hay un proyecto de ley para eliminarlo, pero no se ha aprobado todavía. Pero sí, no están obligados. A diferencia de nuestro vecino del norte, que las cosas son diferentes. Allá ni siquiera elaborado. Vamos a ver, aquí tenemos una separación. La Fiscalía del Poder Judicial, la Procuraduría es independiente. La Procuraduría del Gobierno, lo nombra el Gobierno, el Procurador. Cierto, lo nombra el Gobierno, pero es una institución, es autónoma. ¿A quién pertenece? A la Asamblea. No es de la Asamblea, no. No es de la Asamblea. No pertenece a nadie, es autónoma. Ok, existe por su cuenta. La nombra el Ejecutivo, la ratifica la Asamblea. Allá los jueces y los fiscales los nombra el Gobierno. El dictador, ajá. En fin, siguiente pregunta. ¿Qué pasó con Laura Zúñiga? ¿Qué pasó con el proyecto para despolitizar la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social? Ese está dictaminado, se dictaminó en abril. Se dictaminó en abril, no se convocó en todo el periodo de extraordinarias, entonces hasta ahorita se va a retomar su... Gracias, acabo de acordarme de una cosa más que cambiaría para la próxima pregunta. Voy. Viendo la otra pregunta, Laura, el proyecto de lo que queda del PLP en relación a la prohibición de diputaciones independientes, paréntesis para aclarar esto ahorita y no esperarnos a la próxima sección. Gilberto Campos y Elías Feinsack, con 9 firmas adicionales, presentaron un proyecto de ley para prohibir las diputaciones independientes. Es una reforma constitucional que básicamente lo que hace es incluir como las causales de pérdida de credenciales el renunciar al partido político por el que fueron electos. El proyecto me parece que tiene un vacío porque, y yo estoy de acuerdo con esta forma, digamos, yo estoy de acuerdo en que si la persona renuncia pierde la credencial, pero si el partido lo expulsa, yo no estaría de acuerdo con que pierde la credencial porque se presta para que partidos políticos expulsen a gente que les están siendo incómodas. Yo estoy de acuerdo en que si renuncia la pierda, pero que no el partido lo pueda expulsar bajo criterios no definidos, a pesar de que la mayoría de partidos políticos no logran nunca expulsar a nadie porque son incompetentes en la ejecución de sus tribunales de ética, pero bueno. En eso sí difiero con vos, si lo expulsan igual debería perderla. Pero en España tienen ese mismo sistema. Uh-huh. Si lo expulsan, el diputado puede renunciar al partido y quedarse como independiente. Exacto. En el caso de la reforma que se presentaron, dice expresamente si renuncia al partido. Entonces, en el caso de que yo no habría que preguntar cómo interpreta esto el tribunal durante el trámite de esta reforma. Recordemos que esto ya no puede ser aprobado en la actual Asamblea Legislativa porque requiere 2 legislaturas y hasta solo le queda una. Habrá que ver si tan siquiera pasa la admisibilidad y se empieza a tramitar en a mí algo no, eso tiene que iniciarlo la asamblea nueva y apenas entra, que está completa y sin desintegrarse. Porque el momento en el que se ocurre la primera desintegración, hasta ahí llegó el intento de reformar eso. Que cuando haya alguien independiente ya es imposible porque alguien no lo bloquea. Correctamente. Okay. Hay algo de esa reforma que no me gusta y es una propuesta de reforma que propone reformar un artículo de la Constitución para que diga: los diputados serán elegidos por provincias, tendrán carácter nacional y representarán a los electores del partido político que los postuló. Esa reforma es innecesaria en ese artículo. Correcto. Número 1. Y número 2, esa reacción es espantosa. Porque entonces infiere que la gente que votó por un partido político que no llevó diputados de la Asamblea Legislativa no tiene representante de la Asamblea Legislativa. Lo cual es lo que pasa en la práctica, pero o sea, no, porque son del país. Porque tenemos un sistema en el que la ciudadanía no puede exigirle cuentos de los diputados. Sí, correcto. Eso es cierto. Eso va para la próxima. Pero en un mundo ideal, la gente debería poder echar al diputado aunque no le haya votado por él. Okay.
David Ballesteros nos consulta, dice que Lucha hace poco presentó un proyecto de ley para que comparecer en la Asamblea Legislativa sea por default juramentado o algo así. Quería preguntarle cómo es ese proceso y si él puede hacer proyectos para pequeñas modificaciones con la ayuda de ChatGPT. Sobre el proyecto habla vos sobre... No, en realidad no está preguntando sobre el proyecto. Es sobre el proceso. Está preguntando sobre el proceso. Dale. No lo he presentado. Ya está en análisis, ya está redactado, está en análisis. Está buscando padre. Está esperando padrino o madrina. Estoy esperando que una madrina me dé el visto bueno para que lo presente ella y lo adopte. Yo no recomiendo usar ChatGPT para estas cosas. Después les pasa como Vanessa Castro, que presentó un proyecto de ley redactado por ChatGPT que incluía artículos de la Constitución que no existen. Sí, eso no lo recomiendo. A ver, la Constitución esta tampoco es muy grande como para que sea necesario emplearla con inteligencia artificial. El proceso, ya lo hemos comentado varias veces, hay 2. Bueno, en realidad hay 3. Referéndum ciudadano, iniciativa ciudadana ante la Asamblea o presentar un proyecto ante la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea, que esa se circula a los 57 diputados para que alguien o varios la adopten. A veces lo que ocurre es que el proyecto es tan bueno que varios diputados independientemente lo presentan como suyo. Eso varias veces ha pasado. Sí, yo no recomendaría, es que ChatGPT no es una inteligencia artificial especializada en legislación. Tendrías que entrenar el modelo, al menos alimentarle las 10,000 y pica leyes que hemos tenido, que son más en realidad, porque hasta N cantidad de años las leyes se numeraban por año. Bueno, no por año, ¿me entendés? O sea, es la 1, 2, 3 del tal año, solo que sigue el año. Entonces hay varias leyes que son o el 1 o el 2 y así sucesivamente. Entonces son más de 10,000 las que tenemos. Listo. La siguiente pregunta, un segundo. Es André Obando consulta por el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo esta semana, que incluye, vamos a hacer el breve resumen, incluye a las ventas de ganado y las ventas de vehículos dentro de los obligados a dar información sobre sus clientes y llevar procesos de debida diligencia para evitar el lavado, narcotráfico y terrorismo. Proyecto que ya se había presentado. Proyecto, y la consulta es, el Ejecutivo ya había presentado el 24.746. Que además agradecerle a André que nos mencionó eso porque no nos acordábamos que ya se había presentado. Que era similar, entonces la pregunta es ¿en qué se diferencian y qué pasa ahora con ese proyecto, Lucho? Vos fuiste el que los analizó, así que en realidad tenés que contestar. Ok, el nuevo proyecto incluye a una sección sobre las organizaciones que reciben donaciones que el ejecutivo, el ente encargado puede solicitarles que estén supervisando de dónde vienen sus fuentes de ingresos en caso de que estén expuestas no tanto por corrupción sino por terrorismo. La corrección. Corrección. No, son organizaciones que reciben donaciones, son organizaciones que recaudan fondos para hacer donaciones. Entonces el control es para que lo que dan a modo de caridad no se use para lavado o financiamiento al terrorismo. No voy a decirlo, pero entonces ya creo que ustedes pueden hacerse una idea de por dónde puede ir esa parte del proyecto. Ajá. Y lo otro es que incluye en la justificación de motivos cambios por las recomendaciones que dio la GAFI, que me parece que es el organismo internacional que recomienda estas cosas. Grupo de Apoyo Financiero Internacional, creo que es. Vale decir que el 24746, que fue el primero, se dictaminó negativo. Ya está rechazado. Está rechazado. Fue que lo volvieron a presentar. Lo volvieron a presentar con esos cambios. La siguiente pregunta es de Juan Carlos Pérez y es: ¿puede el Poder Judicial poner medidas preventivas de ejercer cargos públicos a figuras como Brunner y Marta Esquivel, que los prevenga de concursar como para la Asamblea Legislativa? No, porque eso sería no se puede. Eso sería un castigo adelantado y además vulnera los derechos políticos. Correcto. Ir y ser electo. No existe. Chris nos pregunta: si gana el partido rodriguista y deciden poner a Rodrigo Chávez en un ministerio, ¿volvería a ganar la inmunidad? Pues yo nada más tengo una contrapregunta. ¿Por qué nadie en nuestras preguntas se refiere a Chávez como Mr. C? No sé. ¿Sabías a qué me refiero? No. Al informe del Banco Mundial. Ok. Mr. C. Sí, volvería a tener inmunidad. Todos los ministros con cartera tienen inmunidad. Marvin Arroyo nos pregunta: si los congresistas no ganan salarios y no dietas, ¿qué les realizan los rebajos de ley? Lucho.
Sí, caja y hacienda. De hecho, el salario bruto es de 3 millones y algo. No, es el neto. El bruto son 4 millones algo. Casi 5. No, 4, perdón. Hay 4, cierto. El neto son alrededor de 3 millones lo que les llega. Se van a decir que cotizan por los 4, pero como cotizan para el régimen de la caja, la pensión máxima en la caja es 1.200.000. Andaba por ahí. 200 y no hace extensión. Eso no me equivoco. Sebastián Astúa nos pregunta, ¿podría hacer un ejercicio de cómo es el día a día de un congresista, Lucho? ¿Qué hacen? Mencionan mucho las partes y procedimientos, pero les ayudaré mucho a entender qué hacen desde que entran hasta que salen, igual en varios de las semanas según corresponde. ¿Qué hacen con lunes, martes y jueves? Entran a las 8, tienen comisiones a partir de las 9, de 9 a 11. Paran para almuerzo, regresan unos a las 12, otros a la 1:15, hasta las 12:45 a más comisiones. De 3 a 6 hay plenario y de 6 a 9 hay comisiones. Ahora, no siempre todos tienen comisiones, todos tienen espacios libres donde reciben audiencias, hacen visitas o participan en eventos que tienen que participar. Organizan foros, presentan proyectos. Coordinan el trabajo de su despacho, la presentación. Negocian con otros diputados. Seguimiento, demás, etcétera. Pero bueno, etcétera, etcétera. Los miércoles es la misma rutina, solo que plenario es de 3 a 5, es una hora menos, porque de 5 en adelante sesionan las comisiones con potestad legislativa plena, si es que tienen proyectos convocados, como fue el caso de esta semana, que 2 comisiones. ¿Puedes registrar esas votaciones? Ya están registradas todas. Inicialmente ya las habíamos registrado. Lucho metió las patas metiéndolo con los consecutivos de las votaciones. Así que hubo que borrarlas, revisarlas de cero nuevamente y volverlas a meter, pero ya están todas correctamente. Sí, sesionan las plenas para conocer proyectos de ley como en el plenario, y después de las plenas vuelve a haber comisiones. Paréntesis, anuncio recordatorio, no hay una sola ley buena que haya salido de una plena. Continúa. Sí. En fin. Muy poca. Algo más, eso es, básicamente. Los viernes tienen usualmente giros. Los viernes el personal administrativo trabaja de 8 a 12. Correcto. Porque ya con eso completan las 48 horas semanales, porque la jornada de la asamblea es de 10, 12 horas. Sí, son 10 de lunes a jueves y bueno, sí, un poco, y las 4 que les quedan. Ajá. Entonces son 11. 11 lunes a jueves 44 y 4 los viernes 48. Este país necesita una reducción de jornada laboral. Lo dijo esta semana la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un saludo a la jueza. Mientras tanto, nuestra asamblea legislativa llegó esta semana a la 13ª sesión de conocimiento de mociones de fondo del proyecto de 12 horas con discusión. Solo queda una, que en teoría se va a agotar el lunes por la mañana, pero tengo un 90% de certeza de que no va a haber quórum, como no hubo quórum esta semana en 2 sesiones. Correcto. Bueno, en una no hubo quórum, en otra lo rompieron. O sea, no llegaron del todo, no pudieron ni empezar. En la otra ni siquiera, o sea, había iniciado y después no había para sostenerla. Y en esa que se rompió medio camino, ¿sí? Don Rodrigo al día siguiente dijo, esa sesión no cuenta. O sea, lo que se votó en esa sesión está bien, pero esa no la voy a contabilizar dentro de las 14 para reponer tiempo. Y aún así la gente que está en contra del proyecto no está conforme con lo que él dijo. Vale. Qué terrible, no vamos a llegar a nada. La siguiente pregunta es de Marcos Gutiérrez, quien nos consulta: ¿cuál debe ser el comportamiento de los diputados en las comisiones investigadoras cuando citan a diferentes personas? ¿Qué potestades tienen? ¿Cómo debe ser el comportamiento? Yo creo que ser decente es lo mínimo que uno puede pedirle. Lamentablemente. En este caso en específico, si hablamos del levantamiento de inmunidad, tienen la obligación de mantener el secreto del expediente. Sí. Porque es confidencial y es parte del proceso. Y el respeto mínimo. Y tienen la potestad de hacer cualquier pregunta que quieran y convocar a cualquier persona que les parezca relevante. Sí, al menos la integración de esa comisión no me parece que esté conformada por alguien que pueda ser irrespetuoso. Puede ser que haya gente vehemente. De hecho, los 3 son muy vehementes en su propio estilo, pero no son irrespetuosos, no son Francisco Nicolás, de Nora Barquero, Pilar Cisneros, etc. En fin. Ok, la siguiente pregunta es ¿cómo funciona? De hecho, hoy el único conato de irrespeto que hubo fue entre el fiscal y el abogado de Jorge,
porque el abogado, los abogados pueden intervenir en el proceso. Entonces el abogado le pregunta, ¿cuál es la norma que le prohíbe a usted hablar sobre la acusación en una sesión pública? Y el fiscal lo que le respondió insistentemente fue, usted es abogado, usted debería saber eso. Eso fue lo más tenso y lo más Gran respuesta. pasado que ocurrió el viernes. La siguiente pregunta, hazla vos si quieres para contestar yo. ¿Cuál es? Bueno, ¿cómo funciona el tema de los embargos preventivos y cómo se aplican sin una notificación formal? Esto en referente al influencer que denunció lo de Playa Panamá. El embargo preventivo, por definición, se aplica de forma sin notificación justamente por su carácter preventivo. Lo que se hace es, básicamente, la persona va ante el juzgado y le dice, yo voy a querellar a esta persona en la vía civil por tal motivo. Y entonces solicito que se le embarguen sus cuentas. Usualmente esto se utiliza para que las personas que tienen propiedades o bienes a su nombre no los traspasen en el momento en que son notificados de que el proceso se va a abrir en su contra. Por eso es que se aplica sin la notificación. Lo que hace básicamente la persona va y le dice al juez como ni siquiera ha presentado la acción civil, dice yo voy a presentar esta acción civil dentro de un plazo razonable, embárguemele a esta persona todos sus bienes. En el caso específico de Juan Bautista, del caso de Playa Panamá, no tenía bienes inmuebles a su nombre, entonces lo que le embargaron fueron sus cuentas bancarias. Que según dijo en un podcast hoy era como 1.200.000, era lo que tenía para sus gastos personales de los próximos meses. Fue lo que le embargaron, literalmente su forma de alimentarse para los próximos 2 meses. Pidieron y dijeron, la demanda va a ser por $40,000 por los daños hechos, entonces tienen que dar una garantía del 25% del monto. O sea, pagaron $10,000 para embargar 1.200.000. Si esto no deja evidente la mala intención que existe de parte de la empresa, así como de la firma legal en este proceso, no sé cómo. Esperemos que hay formas legales de levantar este embargo, pero él puede ir ante la sala y decir, no me están embargando propiedades, están embargando mi subsistencia, entonces es abusivo y se puede incluso, la sala puede levantar ese embargo. Espero que Juan demande al Estado internacionalmente por eso, pero bueno. No, ¿por qué al Estado? Ahora, porque para demandar internacionalmente hay que demandar al Estado. Sí, pero digamos, ¿qué culpa tiene el Estado en esto? Ya Los Estados son todo. Don Ariel Robles presentó un proyecto de ley esta semana, el propio lunes, en el cual hace una exclusión del uso del embargo preventivo para aquellos delitos que sean por temas de libertad de expresión o defensa del ambiente, si no me equivoco. Sí, yo tenía una sugerencia porque no me parece la reacción más feliz. Dale tu sugerencia una vez. De paso por ese tema le damos el reconocimiento de congresista de la semana, don Ariel Robles, a quien también le mandamos un saludo. La sugerencia mía es que lo que debe hacer es alusión al, creo que es el título 2, 3 o el 4, no me acuerdo, del Código Penal referido a los delitos contra el honor. O sea, que esa figura no puede aplicarse a los delitos que están contenidos en ese capítulo del Código Penal, porque eso abarca la injuria, la difamación, la calumnia y la difamación de persona jurídica. Esa sería una reacción más sencilla. Nada más decís, no se puede incluir. Esto no aplica a los delitos del capítulo tal del Código Penal. Eso es todo. Ley tal, de tal fecha y eso es todo. Así ahí les queda la recomendación. Marcos Gutiérrez nos consulta. Es preocupante la cantidad de empréstitos que tenemos con organismos internacionales. ¿Qué medidas se deben hacer para no seguir endeudándonos con estas entidades internacionales? Eso va a seguir ocurriendo porque tenemos un gobierno deficitario que recauda menos plata de la que necesita para financiar todos los servicios que dan. Correcto. Y todas las obligaciones que tiene que pagar. Así que la solución, ¿cuál es? Uno, o acortamos el tamaño del Estado, que ya vimos que no se puede hacer. Subir impuestos. O suba los impuestos. Eliminar la exoneración del IVA a la canasta básica y los medicamentos. No. Yo estoy a favor de eso, pero bueno, a mí nadie me escucha con este tema. Otro usuario nos pregunta, si nosotros fuéramos constituyentes, ¿cuáles modificaciones o cómo diseñaríamos el sistema político de Costa Rica? Es que esta me froto las manos. Estas son varias, pero todas van dentro de lo mismo, porque incluye, ¿sería posible crear una fracción de representación civil? Y la otra consulta es, ¿se puede sacar a la sala constitucional y hacerlo en Tribunal Supremo aparte? Y ¿qué opinión tienen sobre que la Asamblea bloquee los comentarios en los videos? Lucho. Vamos de arriba para abajo. ¿Cómo harías vos el sistema si tuvieras una potestad
de hacer lo que te diera la gana con la Constitución. Parlamentario. Ajá. ¿Cuántos? Tamaño plenario. Primero, yo me traigo abajo esa reforma constitucional que dejó congelada la cifra en 57. Parece un gravísimo error. Muy bien. 2, eso sí, prohibición de que haya una redistribución geográfica política. No tiene que quedar un ente técnico. No, que debería ser el tribunal. Yo no quiero el gerrymandering que hacen en Estados Unidos. Muy bien. Eso debería ser el Tribunal Supremo de Elecciones el que define los distritos electorales por el que se va a escoger cada diputado. ¿Vos pensás en distritos unipersonales? Sí. Esa es la peor idea que he escuchado en mi vida y lo he repetido varias veces, pero continúa. Mi posición. No podrías estar más. Aumento el periodo de gobierno a 6 años con elecciones intermedias a los 3 años. O sea, que el parlamento se cambie cada 3 años la mitad. La mitad, correcto. O elecciones cada 2 años. No. También una tercera parte. No, gracias. La mitad cada 3. La mitad cada 3. Régimen municipal. Abolición del régimen municipal, abolición del sistema de provincias que tenemos que no sirve para nada, o lo dejamos, sí, pero traemos de regreso a los gobernadores provinciales y eso va a ser lo único que va a dar del régimen municipal. Nada más. Ok. ¿Qué más? Presidente, primer ministro. ¿Presidente y primer ministro? No. Pero Francia tiene los dos. Sí, pero... O sea, ¿cómo lo harías vos? O sea, ¿cuál sistema querés? Yo creo que como ya estamos familiarizados con presidente, dejémoslo como presidente. Teníamos uno más o menos similar al de... Estás como las que tiene un primer ministro. Entonces no tendríamos primer ministro. No. Ok. O sea, el nombre, habiendo un ejecutivo, el nombre de la figura sería presidente, que es como el de España. Que en España es presidente, pero bueno, si uno lo ve, uno ve las noticias anglosajonas, se refieren a él como primer ministro. Que es un sistema parlamentario. Sistema parlamentario. Okay. Periodo de 6 años. Elecciones cada 3. ¿Qué más? Abolición del régimen municipal. ¿Qué más? De hay un montón de cosas, digamos, como accesorias que pueden ser cuestión de debate. De recope, los monopolios estatales, ya en eso no me voy a meter. Bueno, yo sí metería lo de el diputado que renuncia al partido que afuera. Si renuncia o si lo expulsan. Las dos cosas. Si lo expulsan también. Posibilidad del referéndum revocatorio para todos los funcionarios de la elección popular. Todos los cargos de la elección popular. Todos que haya elecciones cada 5 días, pero sí. Todo para todos los cargos de la elección popular. Flexibilizo el referéndum. Es demasiado tieso lo que quedó. Eso sí, con las prohibiciones que ya existen, yo así las dejo. Bueno, en realidad... Flexibilizas el método. El mecanismo. Mantener la... De hecho, mi posición, ya lo había dicho en un podcast, es que en la casa, cuando vamos a elecciones, en esos, yo sí lo reconozco, eso sí se lo reconozco a Estados Unidos. Los más cada vez que van a elecciones, le dan la papeleta de por quién está votando usted y además decía sobre esta cantidad de propuestas. Eso me parece que se podría implementar. La serie de propuestas que alcancen los mínimos para llevar se ponen en las elecciones nacionales. Y otra, porque creo que Argentina en Argentina noticia todos los días, pero creo que es Argentina el que lo tiene. El sistema de elecciones que tiene Argentina me gusta. Primarias obligatorias. Las primarias obligatorias. Ecuador, no. Me acordé de Argentina. Ecuador no hace nada. Es que me acordé de Argentina porque la nota que hice ayer sobre que Ecuador eliminó la deuda política y la pauta electoral, la pauta electoral, uno de los que da declaraciones dice: en la última elección hubo 14 partidos, candidatos, creo que fueron 14, que no alcanzaron ni el 1% de los votos. Ajá. ¿Aquí entonces pasó? Primarias obligatorias. Claro, y los partidos los que no alcancen un mínimo de votos no tienen derecho a ir a las elecciones. Primarias obligatorias me parece una gran idea. Primarias obligatorias. ¿Qué más? A ver. Sos vos el que está proponiendo. Digo. Creo que eso es lo más controversial. Bueno, la sala constitucional aparte, fuera de la corte, la fiscalía fuera, la fiscalía también tiene que ser autónoma. Fiscalía autónoma. El nombramiento de los magistrados hay que cambiarlo, pero no estoy seguro de que... No sabes. De que crear una junta que la conforme el colegio de médicos y tal, que sigue siendo lo mismo, al fin y al cabo, que los nombres de la asamblea sea la solución. Eso hay que cambiarlo. Eso sí, nada de lo del elegir, de que la gente vote jueces y magistrados, eso sí no me parece. Ok.
Y creo que esos serían mis cambios más radicales. Lo otro ya puede ser... en realidad hay cosas que no son negociables para mí. Lo de la milla fronteriza, lo de la zona marítimo terrestre, eso tiene que mantenerse. El dominio del Estado sobre los minerales, el agua. Sobre todo lo que está bajo la tierra. La electricidad, en todo me parece que los servicios esenciales deberían seguir bajo el control del Estado. Lo siento. Yo estoy tratando de buscarte el dato de cuántos partidos quedaron por debajo del 1% en nuestra elección anterior. TSE, resultados de elecciones 2022. No tienen los finales en la plataforma en línea. Bueno, ahorita. Pero estamos tan... Ahora vos, ¿qué cambiarías vos? Ya lo buscaste, sí. Dije que no está ordenado eso. No está ordenado. Olvídalo. Y no está por porcentajes, entonces les quedo debiendo ese dato. A ver, yo creo en no necesariamente el sistema parlamentario. Puede ser, estoy dispuesto. Lo que sí cambiaría definitivamente es la forma de distribución de las curules. Nunca jamás en la vida apoyaría distritos unipersonales, porque siempre lo he dicho, en un distrito unipersonal gana la minoría más grande. Y eso es sumamente riesgoso, principalmente en contextos altamente polarizados. Creo que deberían distribuir el país en distritos que escojan distritos electorales de 4 curules para que se pueda mantener la representatividad de 4 curules, por lo menos 4 o 5, digamos. Yo digo 4 porque es más fácil aplicar la paridad de género si son 4, pero bueno. 6 inclusive. 6, ¿sí? Ya tengo el dato. Unos 80 congresistas, 90 congresistas en distritos electorales de 6. Me parece que tienen que ser más. De 6, 10. Si derogamos a mí la lista, yo sé que la gente odia la lista, pero yo estoy a favor de la representatividad que te permite. El tema de partidos políticos a mí me parece que tiene que mantenerse, no sé vos. El tema de partidos políticos se tiene que mantener, los partidos tienen que seguir siendo la única vía para acceder al poder. Adicionalmente, creo que se tienen que fortalecer. ¿Plazos de gobierno? 5 años. ¿Régimen municipal? 5 años sin elecciones intermedias. Reelección consecutiva para la Asamblea Legislativa para que haya carrera parlamentaria con un tope de 3 elecciones consecutivas. ¿Régimen municipal? Eliminado por completo. Ni siquiera gobernadores provinciales. El régimen municipal se va, o sea, la estructura actual se va toda a definir nuevas regiones que tengan un gobernador. No necesariamente las provincias actuales, sino unificar cantones que existen actualmente en regiones que tendrían una única municipalidad o gobernación que se encargaría de lo que ahora hacen las municipalidades. Okay. Eso sería principalmente, aparte de lo que ya mencionaste. Ya tengo el dato. 19 partidos en las elecciones del 2022 no llegaron ni siquiera al 1% de los votos. Esta pregunta se nos fue cuando hablamos del anterior, pero es si a los diputados se les pagan horas extra. No se les paga hora extra porque no tienen un salario como tal. Al personal de las asambleas legislativas, si se pasan del plazo, sí les tienen que pagar extra. Es que tratan de... Pero entiendo que en el sector público se pagan cuando se sobrepasan las 48 horas semanales, no las diarias. Creo que sí. Creo que eso es como funciona. Tengo un laptop. Y nos falta una pregunta que era ¿qué opinión tenemos sobre que la asamblea bloquee los comentarios en los videos? ¿Es muy común en el resto de parlamentos a nivel internacional? O sea, hay dos consultas. Uno, si lo bloquea la asamblea, o dos, lo bloquea YouTube. Porque lo bloquea la asamblea. Ok. Y llevaron, y la sala alguien llevó a la sala de la asamblea por eso, y la sala le dio la razón a la asamblea. Porque es como, pueden comentar durante el en vivo, pero después no tenemos personal, tiempo ni recursos para estar moderando comentarios. No hay obligación, sí. Entonces, los comentarios después están bloqueados. En fin, esas son todas las consultas por esta semana. Les recordamos que pueden dejar sus comentarios sus preguntas en los comentarios en YouTube, Spotify, o enviarlas al correo my@delfino.cr. Pasemos a la última sección, que son las mejores y peores propuestas de la semana. Ya mencionamos algunas de las principales propuestas de esta semana, la de Ariel Robles con el tema del embargo preventivo, la del Poder Ejecutivo con el tema de endurecer las obligaciones de las subastas de ganado y las ventas de automóviles. El Ejecutivo también presentó esta semana el segundo proyecto la segunda reforma al presupuesto nacional, que incluye los dineros para la construcción del Centro de Alta Contención de Criminalidad. Aquí el SECOT se va a llamar CACO. Literalmente, esas son las abreviaturas, CACO con doble C. No sé quién le pone nombre a estas cosas, pero pudimos haberlo hecho mejor.
La gran idea de esta semana para sacar adelante el país viene cortesía del oficialismo. Doña Acuña quiere que se declare la Semana Nacional del Entorno Sano y Fomento de la Corresponsabilidad en el Bienestar Integral. Vos puedes creer que ya existe una Semana del Bienestar, lo cual me parece completamente irrelevante, y Acuña presenta un proyecto para que se haga otra semana y asegura que esta semana es completamente distinta a la que ya existe y por eso es necesario que se apruebe. Señora, búsquese un problema honesto. Lucho está a favor del proyecto de Oscar Izquierdo, quien propone la creación de... Le pegué a mi compa y se apagó. Entonces perdí los proyectos. Sí, la reinicié con un golpe. Lucho está a favor del proyecto que presentó Oscar Izquierdo para que se cree una canasta básica de medicamentos que estén con tasa cero del impuesto al valor agregado. Yo estoy en contra de todas ese tipo de exoneraciones, pero no me voy a extender en este momento. El proyecto no es tasa cero, es exoneración. Ya hablábamos de que son distintas cosas. Exacto. Y que si tenés algún problema con eso, puedes hablar con doña Rocío Aguilar al respecto. Yo estoy en contra de ese tipo de exoneraciones. Yo creo que nuestro sistema debería ser de que las personas en el primer y segundo quintil estén exoneradas y las demás paguen, porque lo que tenemos actualmente es que a quienes se benefician de la exoneración, como por ejemplo de la canasta básica, son las personas físicas y jurídicas de más altos ingresos. Vos sabés que, por ejemplo, todos estos hoteles que hacen buffet todos los días en la mañana igual pagan un 1% del IVA por el arroz que ponen en masa. Es comida. Sí, pero igual, digamos, comida. No pagan IVA. O sea, pagan un IVA. La comida no debe ser un bien de lujo. Mira, si es utilizada por un hotel de lujo, por supuesto que sí. Eso no es lo mismo todas las personas. Y en realidad lo que quería decirte es que hay un problema con... A ver, te apoyo con la progresividad fiscal y toda la cosa. Ajá. El problema es que eso es muy burocrático y es muy complicado para la gente cumplirlo. Necesitamos un sistema más sencillo ahora que tenemos Hacienda Digital. Porque lo acabamos de hacer con la ley para que la gente que compra tablets y computadoras y celulares para estudio de los 2 primeros quintiles lo tenga exonerado y anda a revisar la cantidad de trámites que tienen que hacer para que Hacienda les dé la exoneración. Mira, si el Ministerio de Cultura pudo que la persona si está en el quintil 1 o en el quintil 2 pueda llegar al teatro y le den su entrada gratis, yo no sé si eso está funcionando realmente, pero de eso fue lo que anunciaron. Muy reciente. Usted puede llegar a la boletería y con el Cinerube se puede saber si usted está dentro o no de las personas que reciben asistencia social y por tal tiene derecho a ese beneficio. Una forma sencilla. Ahí estamos trabajando bajo la asunción de que toda la gente que está en situación de necesidad está dentro del Cinerube. No, pero en el Cinerube tenés la clasificación de no solo que... A ver, todas las personas de los ingresos más bajos están en su mayoría en el Cinerube. El Cinerube tiene una base de datos que cubre aproximadamente el 80% del país y lo que no está cubierto son las personas de más altos ingresos, no las de más bajos recursos. Puede ser que todavía haya faltantes, pero ciertamente el sistema tiene suficiente información como para poder implementar cosas de este tipo. Bueno, si es así como lo decís, entonces te apoyo. Ya me estoy a terminar. Bueno, ya mencionamos la propuesta de Gilberto Campos. La última propuesta que podemos mencionar es de Gilbert Jiménez, que presentó una reforma constitucional para ampliar la cantidad de delitos extraditables. Me parece que es una buena idea. No me gusta la reacción que utilizaron. Y el ministro de Seguridad pidió que incluya homicidios. Bien random, pero ok. Que Costa Rica se está volviendo una cuna de refugio de homicidios. De homicidas extranjeros. Sí. Pero los ticos matan y vienen aquí a esconderse. Según él, sí. Ok, interesante. Pero en fin, la reacción es lo que no me gusta. A ver, en realidad es una reacción amplia porque lo que en realidad yo ya por abierta la puerta. Llévense a todos. Llévese a todos. Llévese a todos. No, pues la sala dijo que tenía que ser excepcional. Sí. Hace una reacción más amplia y dice que se podrán conceder solicitudes de extradición en relación con delitos que revistan gravedad y afecten la seguridad pública, la vida, la integridad física o los derechos humanos. Y la lista no es taxativa, porque es entre los cuales se incluye tráfico internacional de terrorismo, tráfico ilícito de órganos, tejidos y células humanas, trata de personas con fines de explotación sexual, tráfico ilícito de armas, tráfico ilícito de migrantes, pero no lo cierra. En realidad, se lo va a rechazar. Te voy a decir una cosa, en realidad esa redacción me gusta. Y lo que no me gusta son los incisos. Ajá. Porque estamos hablando de la Constitución. La Constitución no debería ser taxativa. Confirmo, pero bueno, en fin, esa es la propuesta. Es más, déjalo de que por ley. Déjalo de que se define por ley. Okay. Más fácil. Ahora, yo no. O sea, esos categorías me parece que es también lo de que afecten, ¿qué es? La seguridad pública, la vida y la integridad física, los derechos humanos. Eso me parece que ya sí está bien. Sí. Los cuales se definirán
Lo único que yo no haría, o sea, yo agregaría ese párrafo después de la reforma que ya se hizo, que señala expresamente... y eliminar la mención a esos dos que ya quedaron. No, yo no la eliminaría, yo la dejaría ahí y agregaría este párrafo final para los demás. Sí. En fin. Más fácil. Eso es todo por esta semana. Esperamos... Deberíamos empezar a dar asesorías de... Me olvidó mencionar el proyecto de María Marta Carballo. Esta es una moneda al aire. No sé si estoy de acuerdo o no. María Marta propone que las votaciones de los partidos políticos deban ser públicas, en las que quedarían tanto la elección de autoridades partidarias como las candidaturas a cargos de elección popular y las reformas estatutarias, que actualmente son secretas por interpretación y, bueno, por aplicación del Tribunal Supremo de Elecciones. Si esto es una buena idea o una mala idea, todavía no estoy de acuerdo. Por lo menos le doy de que tienen la coherencia de si a mí me obligan a votar magistrados en público, todos los demás votan todos en público, excepto la elección nacional. En fin. Sí, esas son todas las propuestas y temas por esta semana. Esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos y nos vemos la próxima. Delfino.cr presentó Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.